Continuamos en Referente Jurídico, seguimos conversando con Domingo García Belaúnde. Bueno, vamos a hablar de la academia en el sentido platónico, pero también en el sentido, digamos, ya más institucional, aterrizado en instituciones. Cuando Platón funda la academia en el siglo quinto antes de nuestra era, más o menos, lo hizo pensando precisamente en que la actividad del jardín de Academos. En el jardín de Academos, motivo por el cual lleva el nombre academia, ¿no? Que el motivo por el cual él creaba esta nueva institución, que era novedosa además, porque no habían instituciones, era el maestro que peripatéticamente se paseaba con sus discípulos y reflexionaban callejeramente, pero él se ubica en un lugar, pone un letrerito ahí: aquí solamente ingresan aquellos hombres que dominan la geometría. Porque es el gimnasio de la mente, claro, ¿no? La matemática. Claro. Pero lo importante es que los hombres que ingresaban a reflexionar tenían la misión, según esta idea esquematizadora de Platón, de elevarse al mundo del topus Uranus para poder encontrar la verdad y desde ella poder guiarse en este mundo de sombras. Vamos, esa es la academia en un sentido estrictamente platónico. ¿Qué es el día de hoy la academia? Bueno, depende, pues hay academia de costura también. Habría que ver qué es la academia. Pero, digamos, la academia es un nombre que se ha generalizado, inclusive se usó mucho en el Renacimiento, ¿no? Pero hoy en día la academia significa algo, digamos, fuera del mundo universitario, que sirve para formar. El problema es que hay varias clases de academias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Academia de la Magistratura, es una institución novedosa en nuestra América, aunque no tanto en el mundo, porque hay hace más de 100 años academias. Las escuelas de la judicatura. Las escuelas de la judicatura o las academias de la magistratura que hay pues en algunos países de América Latina, en España, en Italia. Contra la que se opuso Chirino Soto, dicho sea de paso. Eso no lo recordaba. En su Constitución del 93, que él publicó, un libro bastante grueso, donde yo recuerdo que hablaba de del derecho a la vida absoluto y relativo, dando cabida para la pena de muerte, en el artículo 2. También, cuando se refiere al artículo 151, dice textualmente él: ¿para qué una institución de esta naturaleza cuando en el Perú el Poder Judicial ni siquiera tiene cintas para las máquinas de escribir? Esto es un lujo innecesario. Bueno, sí y no. O sea, es cierto que en el Perú el Poder Judicial es, como yo siempre pensé, la cenicienta del Estado. Le falta todo. Hasta hace unos años no había ni siquiera baños en el Palacio de Justicia porque estaban clausurados. Y vemos pues lamentablemente, sobre todo en el mundo penal, ¿no?, que simplemente los expedientes están en el suelo, no hay ni cómo unirlos o coserlos, no hay personal, faltan jueces, falta personal. Eso es verdad. Pero eso no significa que no exista una academia. Lo que pasa es que el Estado debe dar más plata para lo que es el sistema de justicia, cosa que no lo hace. Y no lo hace hace años porque no le interesa. Ni le conviene. Ni le conviene. Es como las cárceles. Según me informan, tienen una capacidad para 36.000 internos y hay 80. Así es. Eso me parece una locura, de lo cual la mitad están en proceso, ni siquiera tienen sentencia, ¿no? Entonces el gran problema es que el Estado no ha tenido nunca entre sus prioridades el sistema de justicia, que implica la formación de jueces y fiscales, locales adecuados con infraestructura y a su vez un buen sistema carcelario, porque cuando uno le dan una prisión preventiva no se va pues al Sheraton, tiene que llevar su cama, el catre, el despertador y si es posible un matón para que no lo viole en la noche. Esa es la verdad. Así es. Entonces, el sistema de justicia es un desastre, ¿no? Realmente. Al margen de que haya jueces honorables, empeñosos, la Suprema es otra cosa, no tiene mucho más formación, más espacio y todo. Pero en general lo que son primera instancia... Hay una distancia antipódica, literalmente, ¿no? Con la justicia de paz letrado, inclusive. Sí, claro, pero el problema es que al Estado no le interesa el sistema de justicia y tampoco le interesan las cárceles, esa es la verdad. Y eso hay que llamar la atención, el Estado debe poner atención al sistema de justicia. Aún más, el Estado desconfía de la justicia en el Perú. ¿Y eso cómo se demuestra? Porque los principales contratos
casi todos son con arbitraje nacional o internacional. O sea, yo no confío en mi Poder Judicial. Voy a un arbitraje que lo nombran las particulares o un arbitraje en Londres o en Nueva York, porque no confío en el Perú. Esa es la verdad. Y además es muy lento. Y además es muy lento. Hay juicios que duran 10 años o 20 años por centavos. Entonces, y eso es terrible. Yo creo que lo peor que hay en el Perú es el sistema de justicia, pero no porque ellos en sí sean lo peor, no, yo creo que hay de todo, sino porque al Estado le interesa muy poco el sistema de justicia. Esa es la verdad. Y no sé cómo va a ser para reaccionar en eso, ¿no? Y el tema de la capacitación, además. El tema de la capacitación, bueno, el problema es que funciona pese a todo, pero el problema es que hay unas áreas muy deprimidas. O sea, para mí el área de derecho constitucional, que es la que yo conozco más, y en la cual yo también ejerzo, es un desastre porque los jueces en materia constitucional pues están en ayunas, ¿no? Realmente en ayunas, por varias razones. Una de ellas porque la cultura constitucional en el Perú es muy joven, muy nueva, tendrá pues 20 años o 30, no tiene más. Dos, los que conocen esto en el Perú serán pues 200 personas o 300, no hay más, a diferencia que de 5 o 6 mil civilistas, ¿no es cierto? Y de entre los cuales, ¿cuántos dominan? Una quinta parte. Bueno, eso ya no entro a ese detalle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y por último, hay un Código Procesal Constitucional que es del 2004, o sea, hace 14 años, y muchos jueces ni lo han leído. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Entonces me aplican el Código Procesal Civil y me causan indefensión. Los jueces de primera instancia aplican alegremente el Código Procesal Civil sin darse cuenta que el Código Procesal Civil es un supletorio para ayudar, no para perjudicar a la parte. Entonces, no quiero pensar que haya mala fe en absoluto. Yo he visto a algunos jueces y actúan de buena fe. El problema es que no tienen tiempo. Nadie se los dijo, no tienen posibilidad de enseñar. Entonces, ¿qué pasa? La cultura constitucional, que no existe casi en este país, o muy poca, y la formación de los jueces es tan escasa que la defensa constitucional existe en una escala muy reducida, ¿no? A diferencia, yo diría que el mundo civil, mercantil, tributario es mucho mejor. No digo nada del mundo penal porque no lo veo, pero por lo que me dicen mis amigos también es espantoso, ¿no? Con las prisiones preventivas, a cualquiera se le mete. Yo mato a una persona de casualidad en una carretera y me meten adentro. ¿De casualidad? Entonces, todo eso hay que reflexionarlo, ¿no? Y verlo seriamente, porque el juez debe ser una especie de garantía del ciudadano y no su enemigo, ¿no? Y todo eso está envuelto en una serie de formación, de hábitos, de capacitación, de ambientes, ¿no? Y de comodidades, ¿no? Ahora, usted que es profesor de muchos años y conoce el mundo de lo académico, ¿cómo cree que debería darse un proceso de capacitación que no sea uno que llegue simplemente a la superficialidad del formalismo para poder decir, bueno, ya hemos cumplido porque se ha hecho la conferencia, se ha hecho el diplomado, y bueno, quienes aprendieron, pues, y quienes no? O sea, lo que necesita nuestro Poder Judicial y nuestro Ministerio Público es una capacitación que penetre a la médula misma de la conciencia. Y permanente. Y que se queden los tuétanos de nuestra estructura ósea jurídica. Pero ¿cuál es la metodología, según podría considerar Domingo García Belaúnde, que debería ser la más adecuada para poder cumplir este objetivo y este fin? Bueno, indudablemente buscar buenos profesores, que los hay. Lima tiene muy buenos profesionales que enseñan en universidades, que son buenas, no solamente en las privadas, sino también en algunas públicas. Y segundo, el juez no puede estudiar en las noches, ni los sábados. Después del horario de trabajo. No, están muy cansados y se duermen, o no aprovechan. Al juez, al año, empezar por eso, ¿no? Darle una semana libre, con paga, para que cada año trate un tema determinado. Mínimamente. Mínimamente. Lo ideal sería un mes al año, o un mes cada 2 años, pero si no, una semana. ¿En qué momento va a estudiar una figura jurídica importante en el ámbito constitucional o civil o penal si no tiene tiempo ni de pensar, ni de... yo conozco a algunos magistrados muy honorables que me dicen, yo salgo y me levanto a las 6, llego al despacho a las 8, y cuando acabo a las 7 de la noche estoy muy cansado y me vengo a descansar en mi casa, a estar con mi mujer y mis hijos. Y yo lo entiendo. Claro. ¿A qué hora estudia ella? ¿A qué hora estudia? El sábado, ¿por qué va a estudiar el sábado? El sábado es para descansar.
Y el domingo también. Entonces hay que darle a este caballero, o a esta señora, si es jueza, una semana al año, pues hay que gastar en el Poder Judicial, en lo fiscal, hay que gastar. No hay otra manera. O sea, ¿cómo aprendemos los particulares? La única manera es sacrificando parte de nuestro trabajo. Así es. Yo cuando preparaba mis clases intensamente, en mis primeros años, yo dejaba de ir una mañana a la oficina o un sábado lo trabajaba, pero era la única manera, no había otra. No hay otra, así es. Salvo pues que sea millonario, que sea rentista, ¿no? Que sea un becario, ¿no? O que tengamos el don de la ubicuidad y uno se quede en casa escribiendo y el otro vaya a trabajar. Así es, así es. Que no sucede. Entonces, no sucede. Entonces, yo creo que eso parte por un esfuerzo del Estado, ¿no? Yo cuando estuve muy cerca de la academia hace algunos años, no quiero dar datos, yo le dije al director de esa época, la única manera como usted va a formar gente es que les dé una semana o 10 días libres, pagados y con 5 horas de clase y las otras para hacer trabajos académicos. No hay otra. Y a la vuelta de 10 o 20 años tendrá usted jueces estrella. No hay otra manera. ¿Y qué me contestó este caballero? El problema es que el Poder Judicial no le da permiso. Entonces ya con esa respuesta no tuve nada que hacer. ¿Y por qué no le da permiso? Porque no hay jueces. Ah, Dios mío, entonces hay que pensar en eso. O sea, ¿qué significa? Que hay que hacer una reingeniería del Poder Judicial para ver cómo sus jueces realmente se califican, estudian y se van actualizando en todas partes del mundo. Por ejemplo, los vendedores, los gerentes de venta, los comerciales, los gerentes, los técnicos, salen a capacitarse. La policía, aquí en el Perú, para poder ascender, hace un curso de todo un año pagado, pero dedicado al curso enteramente. Así es. ¿No es cierto? Es la única manera. ¿Por qué? Porque el problema es que el saber avanza, el conocimiento avanza, y quien no avanza retrocede. Claro. Entonces la única manera a un hombre que está 8 horas diarias trabajando es darle una semana al año, empecemos por una semana, para decirle, oye, esto ha pasado, actualízate. Ahí podremos exigir. Y el argumento que a veces se escucha es que no se puede hacer eso porque luego el despacho se queda descubierto. Pero ahí están las figuras de los jueces supernumerarios para cubrir, de los fiscales provisionales para poder realizar esa labor, ¿no es cierto? Así es. Sí. Hay maneras, lo que pasa es que yo pienso que acá falta voluntad, esa es mi opinión personal, voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el político medio no ve el problema y si lo ve, no le interesa. Esa es la verdad. Y a veces también un poco de... como que la costumbre se vuelve efectivamente una norma y entonces ¿para qué cambiamos las cosas si así está, así se han hecho, que se sigan haciendo y no pasa nada, ¿no? Sí, o sea, temor a la revolución. Sí, más que a la revolución, al movimiento, que es peor todavía. Sí. Pero hay que vender esa idea, es importante, sí, porque al final de la justicia depende todo, ¿no? La confianza del ciudadano, la confianza de las empresas, de la inversión privada, del Estado extranjero. Sí. ¿No es cierto? Ahora tenemos una serie de tratados que protegen las inversiones y la gente se va afuera, porque no confía en nuestro Poder Judicial. Sí, pues. Y aun cuando confía, se dicen es muy largo. Demasiado. Entonces, 10 años para ver no tiene sentido. Claro. Decía Eduardo J. Couture, extraordinario procesalista. Claro, gran maestro. Y gran maestro. En su famoso decálogo, abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado. Así es. Y nuestros magistrados, antes que magistrados, son abogados. Así es. Bueno, el magistrado que no estudia cada vez es menos magistrado. Así es simple, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque la magistratura en otras partes del mundo se estudia para ser juez. Exacto. Por ejemplo, en España uno acaba la abogacía y se mete un año en la escuela judicial para ser juez y de ahí postula. Si no, no es juez. Sí. Porque el juez es un abogado y algo más. Así es. ¿No? Eso es lo que no nos hemos dado cuenta todavía. El presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el fiscal supremo Gonzalo Chávarri Vallejos, ha propuesto hace justamente un par de meses atrás que la Academia de la Magistratura se reunirá con los rectores y los decanos de las facultades de Derecho de todo el país para asumir la línea rectora en materia de formación desde pregrado para aquellos estudiantes que aspiren a ser magistrados del Perú. Me parece interesante, ¿cómo no? Porque, claro, nuestras universidades forman tradicionalmente penalistas, civilistas, laboralistas, últimamente constitucionalistas, y está muy bien. Tributaristas. Pero siempre con una mirada del abogado litigante. Sí. Y esa pues es otra lógica. Es otra lógica. Pero nadie le ha dado el énfasis a, bueno, y a ver, de este grupo que va a salir,
cuántos quieren dedicar su vida a la magistratura. Así es. Estos son los cursos a los cuales debe usted asistir mínimamente para que luego pueda... O sea, ¿cómo no? La forma sería en la universidad ofrecer un espacio para formar a futuros jueces o un espacio para temas y asignaturas que sean propiamente de jueces, aunque sea como cultura general. Ese es nuestro compromiso y eso es Está precisamente bien. lo que Me parece este año queremos interesante. impulsar desde la academia. Está bien. Vamos a hacer el último corte, doctor. Muy bien. Muy bien, regresamos entonces en Referente Jurídico.